A continuación les presentamos un video de Adriana Fales, el cual nos comenta sobre los árboles. Los árboles han estado desde que existe nuestro planeta. Las diferentes especies son vitales para el equilibrio del ecosistema, así como para la vida cotidiana del ser humano. Se utilizan para embellecer espacios, jardines y parques. Son generadores de sombra, humedecen el ambiente y aminoran el ruido, entre otras cosas. Pero lo más importante es que promocionan oxígeno al ser humano. Por ejemplo, una encina produce diariamente este oxígeno para 10 personas aproximadamente. Por otro lado, también ayudan a disminuir la contaminación, ya que retienen el polvo y las partículas que flotan en el aire se quedan en sus hojas. Por si esto no fuera poco, producen deliciosos frutos, nutritivas verduras y muchos recursos más, así como deliciosas aromas. La contaminación del medio ambiente, así como la desforestación, han provocado la disminución en la cantidad de árboles tan necesarios para nuestro mundo. Por ello es importante conocerlos para aprender lo interesante que resulta identificar las especies que existen y las formas de cuidarlos para preservarlos. Cada variedad requiere de un cuidado particular, pero más allá del tipo de árbol del que hablemos, es importante tomar conciencia del cuidado que merecen nuestros ejemplares, no solo porque colaboran con el medio ambiente a la hora de brindar oxígeno, sino porque nos regalan placeres varios, desde embellecer nuestro alrededor hasta nutrir nuestra vista de un hermoso manto verde. Técnicas para plantar árboles. Plantar un árbol en el jardín o huerto no es una misión imposible, y aunque requiere de algunos secretos, lo puedes llevar a cabo tú mismo. Los árboles son beneficiosos para la salud de todos los seres vivos e incluso para cuidar el planeta. Dos razones extras y muy importantes para animarte a plantar tu propio árbol. Por eso vamos a brindarte algunos consejos para lograrlo con éxito. Lo más importante es que debes escoger una especie autóctona de la zona donde vas a plantar, ya sea un árbol frutal o cualquier otro tipo de especie. Tienes que asesorarte sobre cuáles son los más recomendados para plantar según el lugar donde residas. La época ideal para plantarlo va a depender de cada especie, pero en general lo mejor es hacerlo entre marzo y mayo, siendo los meses menos aconsejables los de septiembre y noviembre. Debes cavar un hoyo de unos 20 centímetros y luego, una vez hecha la plantación, rellenarlo con tierra removida. Puedes plantar el árbol de dos maneras diferentes, por semillas o por esqueje. En el primer caso, deberás colocar las semillas en el hoyo bajo, una capa de tierra que tenga de 2 a 4 veces el tamaño de la semilla. Debes usar 3 o 4 semillas para multiplicar las posibilidades de nacimiento del árbol. Encima se puede hacer un acolchado con paja y hojas secas para evitar que las semillas se hielen en invierno. Si vas a plantar por esquejes, debes escoger de una planta con muchas ramas. Una rama joven te darás cuenta porque son flexibles y de color ligeramente diferentes, y cortarlas sin producir desgarros entre 15 y 20 centímetros de largo si son arbustos y entre 25 o 30 centímetros si son árboles. Luego debes pelar la punta inferior de la estaquilla, quitarle las hojas de la mitad inferior y cortar el resto de las hojas por la mitad para evitar que pierdan agua. Luego debes introducir en el hoyo la estaquilla. Este sistema requiere riego abundante, por lo que es ideal para especies cercanas a los ríos como chopos, sauces y álamos. Muchas gracias. A continuación presentaremos el video de Camilo que nos va a hablar acerca de la paciencia. Europa superaría meta de reducción de CO2 para el 2020. Un informe de la Unión Europea muestra que las emisiones de gases contaminantes se redujeron un 23% entre 1990 y 2014. Bruselas, Europa, va en camino a sobrepasar su meta de reducción de emisiones de dióxido de carbono para el 2020, gracias a una reducción constante desde 1990. Hoy es un día de buenas noticias. El informe revela que la Unión Europea está en el buen camino para lograr su objetivo de reducción de emisiones para el 2020
afirmó el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía Miguel Arias Cañete. Cañete expuso los últimos datos del informe publicado por la Agencia Europea del Medio Ambiente, que muestra que las emisiones de gases de efecto invernadero se redujeron un 23% entre 1990 y 2014. Cañete dijo: hemos cumplido mejor de lo esperado, destacó, quien recalcó que durante este periodo la economía de la UE creció un 46%, lo que prueba que la protección climática y el crecimiento económico pueden ir de la mano. De cara al 2020 se espera que las emisiones totales europeas se reduzcan un 24% respecto a los niveles de 1990, lo que es una gran noticia de acuerdo al comisario. Arias Cañete vinculó estos resultados con la robusta política de clima y energía de la Unión y destacó en particular el sistema de comercio de emisiones, etc., y a la promoción de las renovables. Nuestra política funciona y resultados hablan por sí solos, aseguró Arias Cañete, quien consideró que esto puede ser un punto de referencia que anime a otros países a tomar iniciativas similares. El comisario recordó que precisamente hoy concluye la última ronda de negociaciones que se mantiene en Bonn de cara a la cumbre climática COP21 que se celebrará en París a principios de diciembre. Hay un trabajo por hacer en la recta final, pero vemos un gran impulso para lograr un acuerdo global que abra la puerta a conseguir contener el calentamiento global por debajo de los 2 grados Celsius en 2021. El comisario recordó que de no hacer nada la temperatura se elevaría a un 3,8 y 4,7 grados, pero que compromisos ya puestos sobre la mesa por 151 países se aplican, situará en 3 grados. Por ello, defendió la necesidad de que el acuerdo establezca un proceso dinámico, con revisiones cada 5 años de la ambición para elevar los esfuerzos y lograr llegar a la meta de los 2 grados. El director ejecutivo de la AEMA, Hans Busching, destacó que los esfuerzos realizados por Europa para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero e invertir en eficiencia energética y en energías renovables se han plasmado en logros concretos. Sin embargo, destacó que para la UE alcance sus objetivos más a largo plazo en 2030 y 2050 debe operarse un cambio fundamental en el modo en que la energía se produce y consume en Europa. Y ahora seguirá mi compañero Sebastián Remolina. Grandes daños en la calidad de vida de las personas si no se controla bien o adecuadamente. El término contaminación auditiva hace referencia al ruido, entendido como sonido excesivo o molesto, provocado por las actividades humanas, ya sea tráfico, industrias, locales de ocio, aviones, etc., que producen efectos negativos sobre la salud auditiva, física y mental de los seres vivos. Este término está estrechamente relacionado con el ruido debido a que ésta se da cuando el ruido es considerado como contaminante, es decir, un sonido molesto que puede producir efectos nocivos fisiológicos o psicológicos para una persona o grupo de personas. Las principales causas de la contaminación auditiva son aquellas relacionadas con las actividades humanas como el transporte, la construcción de edificios y obras públicas, las industrias, entre otras. Se ha dicho por organismos internacionales que se corre el riesgo de una disminución importante en la capacidad auditiva, así como la posibilidad de trastornos que van desde lo psicológico hasta lo fisiológico por la excesiva exposición a la contaminación sónica. Un informe de la Organización Mundial de la Salud considera los 70 decibeles como el límite superior deseable.
En España se establece como nivel confort acústico los 55 decibeles. Por encima de este nivel, el sonido resulta pernicioso para el descanso y la comunicación. Según los estudios de la Unión Europea, 80 millones de personas están expuestas diariamente a niveles de ruido ambiental superiores a 65 decibeles y otros 170 millones lo están a niveles entre 55 y 65 decibeles. Medición del ruido ambiental. Para medir el impacto del ruido ambiental o contaminación acústica se utilizan varios indicadores que están en continuo desarrollo: el nivel de presión sonora continua equivalente, el CEL, la MAX, Likert y el LDN. El LP o nivel de presión sonora. El nivel de presión sonora se define como 20 veces la relación logarítmica de la presión sonora eficaz respecto a una presión de referencia P0 de valor P0 igual 215 N sobre M al cuadrado, obtenida mediante una ponderación normalizada de frecuencias y una ponderación exponencial normalizada de tiempos. Si no se mencionan explícitamente, debe sobreentenderse que se trata de la ponderación temporal phase y de la ponderación de frecuencia HAP, adoptando la siguiente nomenclatura: LPA. Efectos del ruido sobre la salud. El sistema auditivo se resiente ante una exposición prolongada a fuentes de un ruido, aunque éste sea de bajo nivel. El efecto auditivo provocado por el ruido ambiental se llama móvil escritorio socioacusia. Cuando una persona se expone de forma prolongada a un nivel de ruido excesivo, nota un silbido en el oído. Esta es una señal de alerta. Inicialmente los daños producidos por una exposición prolongada no son permanentes, sobre los 10 días desaparecen. Sin embargo, si la exposición a la fuente de ruido no cesa, las lesiones serán definitivas. La sordera irá creciendo hasta que se pierda totalmente la audición. Y ahora presentaremos el video de nuestra compañera Adriana Sveir.